Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a aprovechar el tiempo y seguimos con los temas de este curso. Vamos a ir finalizando ya algunos temitas sencillos, como todos los que hemos estado revisando en este curso. Y vamos a aprender o recordar y aprender un tema que se ha visto varias veces, al menos 2 veces lo hemos visto. Y esta va a ser la tercera vez, pero le vamos a dar una tónica. Y entonces el tema va a versar ahora sobre las superficies paramétricas. Recordemos que hemos estado haciendo, pues hemos estado revisando una función vectorial. Una función vectorial es una representación en forma paramétrica de una figura que se puede dibujar en el plano cartesiano, ¿verdad? En forma rectangular. Pero la función vectorial pues tiene incluidos las parametrizaciones, el parámetro t y las componentes vectoriales, por eso se llama función vectorial. Y nos ha servido mucho para, en este último trayecto del curso, resolver las integrales de línea. Y las integrales de línea pues también ha sido de utilidad entender el concepto de la integral doble sobre una región. Vimos las funciones de varias variables, las superficies, ¿verdad? Esas superficies son las variables superficies y tal. Pero ahora entonces nos toca combinar un poco de parametrización y un poco de cosas vectoriales o paramétricas. Y entonces vamos a mezclar un poco esas dos cosas y entender que va a ser una superficie paramétrica. Igual que una función vectorial, ¿verdad? Tenía su parametrización. También entonces vamos a buscar una superficie en forma paramétrica. Superficies paramétricas. Comprender la definición y ajustar la gráfica de una superficie paramétrica. Hay un conjunto de ecuaciones paramétricas para representar una superficie. Hay un vector normal y un plano tangente de la superficie paramétrica. Y hallar el área de una superficie paramétrica. Esos son los temas que vamos a ver en este capítulo 15, en este inciso. Y son temas que ya pues algunos se han visto, al menos el vector normal y plano tangente es una cosa que ya se maneja sin ninguna dificultad. Y el área de la superficie pues es una fórmula que vamos a aprender. Superficie paramétrica. Ya se sabe representar una curva en el plano, en el espacio, mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas o equivalentes por una función vectorial, lo que estaba hablando al inicio, ¿verdad? Una función vectorial. En el plano, pues tienes componentes IJ y en el espacio, pues tienes componentes IJK. En esta sección se aprenderá a representar una superficie en el espacio mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas o mediante una función vectorial. Similar a una función vectorial, solo que ahora va a ser una superficie. ¿Qué es una superficie? Es como una nave espacial, ¿verdad? Y esa nave espacial entonces va a ser representada por un conjunto de letras que van a representar la superficie en forma parametrizada. Observes que en el caso de curva la función vectorial R es una función de un solo parámetro t. En el caso de las superficies, la función vectorial es función de dos parámetros, u y v. Entonces, cuando hablemos de parametrizar una función vectorial, el único parámetro que debe aparecer es t. Pero cuando hablemos de parametrizar una superficie, debemos de incluir los parámetros u y v y lógicamente los vectores. ¿Cuál va a ser entonces su forma? Definición de una superficie paramétrica. Sean x, y, z funciones de u y v, continúan según dominio de en el plano u y v. Estamos cambiando el plano. Recordemos que cuando utilizamos la función vectorial, entonces también teníamos r, t y r de t. En la horizontal teníamos t y en el vertical r de t.
Igual ahora tenemos un plano U y V. Entonces al conjunto de puntos x, y, z dado por esta función o con este arreglo, ¿verdad? Se llama superficie paramétrica y tiene sus parametrizaciones. X corresponde ahora a lo que está en Y, pero es una función de U y V. Y corresponde a lo que sigue estando en la par de J, pero ahora es función de U y V. Igualmente, Z está a la par de lo que es K y tiene sus componentes U y V. Y son las ecuaciones paramétricas de la superficie. Entonces, ahora reconocemos una superficie parametrizada porque inicia con R y los parámetros U y V. Y como vemos, ¿verdad? Tiene los componentes U, tiene los componentes I, J y K. ¿Qué vamos a hacer con esta superficie paramétrica? Vamos a ver cómo se dibuja eh, eh, y vamos a entonces a iniciar con uno de los temas de esta sección, que es, sí, aquí tenemos esta cuestión. Hay un vector entonces normal a esa superficie, sea esa una superficie paramétrica suave, designada o escrita con la R minúscula en las variables U y V en esta estructura paramétrica definida es una región abierta D en el plano V y sea U sub 0 o V sub 0 en un punto en D, un vector normal en el punto X sub 0 y Y sub 0, Z sub 0, está dado entonces por esta expresión, ¿cómo se llama? Un producto vectorial, en el cual el vector normal a esa superficie en ese punto se puede encontrar entonces con la derivada de R respecto de U evaluada en las coordenadas iniciales, ¿verdad? El producto cruz la derivada de R con respecto de V evaluada en estas coordenadas iniciales y realizar esto en una expresión larga es similar a este determinante. Y ese determinante entonces es el que vamos a utilizar. Recordemos que hay una nave espacial de cualquier forma en el espacio y entonces en esa nave espacial podemos encontrar un vector normal en alguna coordenada. Inge, este vector normal es como, bueno, yo lo asocio mucho con física, así como por ejemplo las fuerzas normales o algo así, ¿no? ¿Sí? Recordemos que en física, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado a qué se le llama normal, ¿verdad? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque voy a anotar acá. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, si hacemos un diagrama de cuerpo libre y colocamos una línea horizontal y colocamos acá este bloque de masa n, y dicen, este lápiz era tan gordo, no me gusta. Dice, dibujamos las fuerzas, ¿verdad? Para que el sistema esté en equilibrio, hay dos fuerzas, el peso del objeto. ¿Por qué se dibuja el peso del objeto en esta forma? ¿Por qué no se dibuja así o así? Porque el peso, ¿verdad? El peso es relacionado con el vector del campo vectorial, ¿verdad? La línea del campo vectorial asociado a una coordenada, entonces es, es perpendicular a un diferencial de superficie. Recordemos que la Tierra es redonda, ¿verdad? Pero para efectos de todo es un plano, ¿verdad? Entonces, este peso es perpendicular a esta línea horizontal
Y entonces la normal se define en esta forma. Esta se llama normal, pero debemos de saber cuál es su verdadero concepto, ¿verdad? Porque si tenemos ahora un plano inclinado, tenemos un plano inclinado y dibujamos entonces nuestro bloque acá. Y siempre la masa m, ¿verdad? ¿Cómo dibujamos la normal entonces ahora? Así, ¿verdad? Así está la normal. Ese es el dibujo de la normal. Ese es el vector correcto de la normal. No, debería ser perpendicular a a la inclinación. Debería de ser. El concepto entonces de la normal es un vector normal, que quiere decir un vector perpendicular. Pero un vector perpendicular, ¿a quién? A la superficie donde está el objeto. Entonces la superficie donde está el objeto es esta. Y esa superficie, que es una recta, ¿verdad? A 90 grados debe de estar la normal. La normal. Pero el peso sigue siendo perpendicular a la superficie donde está el plano inclinado. Entonces el peso sigue estando acá. Entonces esta normal es lo mismo. Si tenemos un objeto así todo raro en el espacio, que tenga así una forma extraña, ¿verdad? Entonces en algún punto va a existir un vector normal a la superficie. Va a haber un vector normal, tal vez de este lado, un vector normal saliendo en este lado, porque la superficie tiene diferente forma. Entonces, en este punto el vector normal apunta en esta dirección, en este punto el vector normal apunta en esta dirección, etcétera. Y eso es lo que sucede. Es el mismo concepto. ¿Cómo vamos a encontrar ahora ese vector normal? Por este arreglo. Recordemos que es una superficie que está escrita en otra forma. Es una superficie que ahora va a estar escrita en esa forma. Recordemos que lo que estábamos hablando al inicio, esta, si el examen fuera acumulativo, ¿verdad? Vamos a ver. TI, TI, vamos a escribir esto. TI más T al cuadrado J es una función vectorial. TI más T al cuadrado J es una función vectorial. ¿Cuál es su, eh, es una función vectorial? ¿Cuál es su función rectangular? Pregunta examen final. TI más más T cuadrado J es una función vectorial. ¿Cuál es su función rectangular? X más Y cuadrado X. más Y cuadrado. No, estos son componentes. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su ecuación rectangular? Su función rectangular. O su ecuación rectangular. Y igual raíz de X. Y igual raíz de X. Bien, veamos. Y aquí dice que X es igual a T. Vamos a escribir X es igual a T. Y dice que Y es igual a T al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Y es igual a X al X cuadrado. cuadrado. Entonces, esa es la ecuación rectangular, ¿verdad? Entonces, esta superficie paramétrica tiene una semejanza con una función rectangular, ¿verdad? En las variables x y z. Pero estamos viendo entonces esto, ¿verdad? Estamos viendo esto. Que las
superficies en las variables x, y, z, ahora se va a convertir en otra nueva escritura en una superficie paramétrica. Veamos el primer, dejo de compartir, voy a buscar, vamos a ver el primer punto, y es una cosa muy fácil, ya lo sabemos hacer, solo es cuestión de adaptar este contenido nuevo en esta parte que vamos a ver. Y los libros no dicen nada, ¿verdad? No dicen cómo se hace para resolver este problema porque se supone que ya lo sabemos. Hallar una ecuación para el plano tangente de la superficie dada por la función vectorial en el punto indicado. Esta es una función vectorial. Esa es una superficie paramétrica. Es una superficie paramétrica. Entonces, tenemos que encontrar la ecuación del plano. ¿Cómo se encuentra la ecuación del plano? Y los dos textos que estamos utilizando, los dos libros que estamos utilizando de texto, no dan la fórmula para encontrar el plano. Solo dan esta indicación, que es el vector normal. Entonces, ¿cómo encontramos el plano? ¿Cómo se encuentra la ecuación del plano? En realidad ahorita solo recuerdo que se utilizan derivadas parciales, pero voy a buscar bien en los apuntes. Los demás que regularmente están en silencio. Como repito, ¿verdad? Es tercera vez que vemos esto. Álgebra superior, álgebra lineal. En álgebra lineal se nos enseñó que la ecuación del plano era una estructura que iniciaba con A, luego x menos x sub 0, luego b, y menos y sub 0, y luego una c, z menos z sub 0, igual a 0. Esa es la ecuación del plano. La ecuación del plano que pasa, bueno, obviamente, ¿verdad? Está en el espacio. Por eso tiene las componentes x y z. ¿Qué es A, B y C? Si pongo esta línea, entonces quiere decir que es una cosa particular. Esta simbología simboliza que A, B y C, que son las componentes del vector normal y luego x sub 0, y sub 0, z sub 0, que tienen otra indicación, ahora son paréntesis. ¿Vale? Son la coordenada donde pasa el plano. Esta fue nuestro primer contacto con la ecuación del plano, ¿verdad? Luego en este curso ya teníamos entonces superficies, y entonces encontrar el plano en una superficie era exactamente lo mismo, que necesitamos
los vectores, ¿verdad? Los vectores de la normales a la superficie. Voy a poner la primera parte nada más. Entonces x menos x sub 0. Aquí se lo voy a poner, esto voy a poner f derivar de la función respecto de y menos y sub 0. Ahora colocar lo mismo respecto de z, y z menos z sub 0 igual a 0. ¿Qué es f de, qué es f? ¿Qué es la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y, la derivada parcial de f respecto de z? ¿O qué encontramos al realizar esas operaciones? Las componentes del vector normal, a, b y c. Y sigue siendo x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, donde x sub 0, y sub 0, z sub 0 son las componentes o son es la coordenada donde quieren que pase el plano. ¿Y ahora qué va a pasar cuando tenemos esta superficie en forma paramétrica? Debemos de encontrar entonces las componentes del vector normal. ¿Cómo vamos a encontrar las componentes del vector normal? Con este determinante. Con este determinante encontramos las componentes del vector normal a esta superficie R de V, y luego solo buscamos la coordenada por donde quieren que pase el plano y resolvemos toda la expresión. Entonces, nuestro tercer encuentro con esta ecuación pues es el mismo proceso, ¿verdad? Encontrar el vector normal. Y como repito, pues ahora el vector normal lo tenemos que encontrar respecto de este determinante. Tenemos la coordenada donde queremos que pase el plano, u menos 1 y 1. Entonces solo tenemos que encontrar el vector normal. Veamos cómo se encuentra el vector normal. Como tenemos el determinante, no vamos a escribir nada más que lo que dice ahí. Y jk entonces nos van a dar la estructura, o nos va a dar la estructura del determinante. Digo, la estructura de las componentes. Pero hay que tener entonces cuidado en lo que viene a continuación. Ahora, en el segundo renglón, ¿verdad? Vamos a colocar en este espacio, que sería el 2, 1, la derivada parcial de x con respecto de u. Entonces tenemos que estar bien claros, en lo que es cada uno de esos elementos. Si se nos olvida esos elementos, o mejor dicho, no se nos debe olvidar esos elementos, porque ya sabemos cómo es una función vectorial. Y una función vectorial sigue la misma estructura de esto. Lo único que ahora es una superficie. Entonces, ¿qué sucede? Debemos de recordar que esta parte que está a la par de y es x, esta parte que está a la par de j es y lo que está a la par de k es z. Entonces, segundo renglón, deriva x respecto de u. Derivar u más v respecto de u, y su derivada entonces es 1. Luego derivar y respecto de u, sigue siendo 1. Y derivar z respecto de u. Z respecto de u es 0. No hay z, no hay u, mejor dicho. Entonces es 0. Luego entonces, el tercer reglón se hace lo mismo. Se deriva x, y, z, pero ahora respecto de la otra letra, es la v. Entonces la derivada de esto respecto de v es 1.
la derivada del segundo término correspondiente a y respecto de v también ahora es menos 1. Y ahora si tenemos elementos de v en k o en z y su derivada es 1. Resolver entonces este determinante significa encontrar las componentes del vector normal. Una pregunta. Entonces resolvemos el determinante. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues con las reglas apropiadas, ¿verdad? Vamos a resolver y desarrollar, lo vamos a desarrollar por el primer reglón y todas las columnas que le siguen. Entonces vamos a colocar y lo vamos a hacer de una vez. Y por 1 es 1 y menos 1 por 0 es 0, entonces y por 1. Y por 1. Luego el segundo es menos j por el cofactor. Tachamos imaginariamente el primer reglón y la segunda columna. Entonces nos sigue quedando la diagonal hacia abajo 1 por 1 y la diagonal hacia arriba es 0. Y luego más k hacemos entonces lo mismo, tachamos mentalmente esta primer reglón y esta última columna. Entonces menos 1 es menos 2. Entonces el vector normal va a ser y menos j menos 2k. Como repito, los libros no tienen la fórmula, ¿verdad? Pero ya la sabemos, ya revisamos las tres formas en que hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestra matemática aquí en la Facultad de Ingeniería y en todas las facultades de ingeniería de todas las universidades. Entonces, ¿qué debemos de colocar? La estructura. El vector normal, x, la componente del vector normal en x, la componente del vector normal en y, la componente del vector normal en z o en jk, como quieran llamarle. Entonces quiere decir que esto nos dice que el vector normal es 1, menos 1 y menos 2. Quiere decir que esto es A, esto es B y esto es C. O en su respectivo tema, ¿verdad? La derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. Pero no es el tema. Entonces estructuramos la ecuación del plano. 1, X menos 1. Y vamos a poner aquí en 1 menos 1, 1. Luego más, luego menos 1, y menos 1, más 1 por z, no, menos 2.
aquí. Menos 2 por z menos 1 igual 0. Entonces nos va a quedar x menos 1, nos va a quedar menos y. Vamos a hacerlo mejor así para que no nos perdamos. Solo pusimos el menos en menos con menos da más para que quede más 1. Entonces ponemos x menos 1 menos y menos 1 menos 2z más 2 igual 0. Y la ecuación del plano entonces queda x menos y menos 2z igual a 0. Menos 1 es menos 2 más 2 es igual a 0. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir un segundito. Vamos a dejar aquí. Solo vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con esto. Aquí tenemos entonces nuestra superficie, pero está en forma paramétrica, ¿verdad? Se llama R de V, U más VI, U menos VJ y más VK. Estos programas entonces tienen la facilidad de poder graficar ciertas estructuras, ¿verdad? Ya vimos en su oportunidad cómo graficar una función vectorial.
¿Cómo se grafica una función vectorial? Se pone la palabra curva. Entonces en la expresión curva se verifica si la expresión tiene tres variables paramétricas, pero en nuestro caso nada más tenemos, eh, si tiene tres estructuras, ¿verdad? Podemos, hagamos la prueba cuando quisimos dibujar la expresión ti más t cuadrado j, ¿verdad? Lo que no vamos a poder hacer porque estamos en el espacio. Pero entonces se pone la primera estructura, la que va a la par de i en esta expresión, la que va a la par de j en esta expresión. Si hubiera una k, se pone la tercera expresión. Luego se pone el parámetro que es t. Y luego se pone el valor inicial y el valor final. Que le dan valores largos, valores altos para que el graficador grafique toda la extensión. Eso es para graficar funciones vectoriales. Pero si queremos entonces graficar una superficie paramétrica, entonces ponemos superficie. Y en la superficie entonces tenemos también varias opciones. Y la última opción es la que nosotros vamos a tomar, que dice expresión, expresión, expresión. En este caso tenemos tres componentes. Tenemos la componente I, la componente J y la componente K. En la primera expresión vamos a colocar U más V. En la segunda expresión vamos a colocar U menos V. En la tercera expresión vamos a colocar solo V. El primer parámetro es U. Le damos algunos valores grandes. Luego, de inicio y final. Luego, el segundo parámetro va a ser V. Y también le damos valores iniciales y finales. Y entonces obtenemos esta figura, ¿verdad? Aquí está ya. Aquí está como debe de ser. Primera expresión, U más V. Segunda expresión, U menos V. Tercera expresión, V. Primer parámetro, U. De menos 1000 a 1000 para que sea una cosa, para que grafique en un tramo, en una ventana muy grande. El segundo parámetro es V y también de menos 1000 a 1000. Entonces aquí está el resumen. U más V y U menos VJ y V entonces en K. Y la gráfica, esta es la superficie. Esta es la superficie. Luego no coloqué acá la coordenada donde nos piden el plano, ¿verdad? La coordenada donde nos piden el plano, que pues el plano es 1 menos 1, 1, es 1 menos 1, 1. En esta coordenada entonces nos piden que pase el plano. Por ahí una cosa. Vamos a darle otra vez. No, mira, toque la tableta. 1 menos 1, 1. En esa coordenada quieren que pase el plano, ¿verdad? Y como y como la superficie es un plano, pues el plano también va a pasar por ahí. Va a pasar pegadito, ¿verdad? El plano. El plano entonces es x menos y menos 2z. Y debe pasar pues paralelo a ese. Entonces el plano es este, ¿verdad? No se mira. Ese es el plano. Que es cabal. Coincide con la superficie en este caso. Porque las dos, tanto la superficie como el plano son planos. Superficie, plano. Superficie verde, plano celeste. Y pasan ambos en esta coordenada.
plano y superficie. Plano, superficie. Inge, entonces ahí podríamos decir que, bueno, yo miro las dos figuras iguales, Sí, entonces no porque sé como es un si plano que está, recordemos que parametría. los planos pasan en forma tangente, ¿verdad? En este ejercicio, pues, mira, si vamos a hacer el otro donde ya se mira una cosa más, más entendible. Veamos el otro. Una vez aquí. Inge, una molestia, ¿será que podría enfocar el ejemplo anterior solo para tomarle una captura ahí? Disculpe. Listo, gracias. Entonces, veamos esta otra superficie. Veamos entonces de una vez qué es lo que va a pasar. Ahí era el plano, hay una ecuación para el plano tangente a la superficie dada por la función vectorial en el punto indicado. Ahora tenemos un plano que tiene entre sus componentes parametrizadas, ¿verdad? Funciones trigonométricas, seno y coseno, y tiene u y v, están mezcladas. Y esta pues también ya está aquí preparada, la misma, el mismo método, ¿verdad? Buscamos superficie y buscamos lo que tenga todo lo que vamos a incluir. El primer parámetro, en este caso, el primer parámetro es 2u coseno de v, que es lo que corresponde ahí. El segundo parámetro es 3u seno de v, que es lo que corresponde a j. El tercer parámetro es u cuadrado, que es lo que corresponde a k. Eh, el primera, bueno, la primera, primer parámetro, ¿verdad?, es u y le damos de menos 1000 a 1000. El segundo es v y también de menos 1000 a 1000 y queda ya parametrizado en esta forma, ¿verdad? Lo que es i, lo que es j y lo que es k. Y entonces la superficie, la figura de la superficie paramétrica, entonces ahora es esta. Esta. Y nos piden que el plano pase en forma tangente, ¿verdad? A este punto 0,064, pero no quiere. Creo que ocupa mucho espacio esta aplicación, entonces vemos. Pero es cuando tengamos el plano. 0,6,4, 0 en X, 6 en y 4 está como por acá, pero atrás. Así que vamos. Bueno, regresemos. Entonces aquí, cuando esta cosa responda, vamos a encontrar entonces el plano. Y va a pasar entonces en forma tangencial a ese punto y a la superficie. Veamos entonces cómo se hace esto. De la misma forma, lo hacemos de la misma forma. Entonces iniciamos con el vector normal, ¿verdad? Y hacemos lo mismo.
Dijeran, hagámoslo pues. El vector normal. Tenemos el determinante. Coloquemos los reglones para que quede bien distribuido el determinante. En el segundo reglón vamos a colocar la derivada parcial de u respecto de x respecto de u, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de estar conscientes de que esto ahora es x, esto corresponde a y y esto corresponde a z. Entonces vamos derivando y poniéndolo en el determinante. La derivada de lo que es x respecto de u, entonces es 2 coseno de v, 2 coseno de v. La derivada de y respecto de u, el segundo renglón, todo es respecto de u, entonces es 3 seno. Y esto respecto de u es 2u. 2u. Ahora ponemos y j y k. Y el último renglón respecto de la otra letra. Entonces aquí nos va a quedar la derivada de coseno es el menos el seno, menos 2 veces u por el seno. La derivada del seno es el coseno. Y aquí es 0. Y nos queda entonces ya estructurado lo que tenemos que trabajar para encontrar el determinante. Entonces iniciemos. Vamos a poner n, el vector normal va a ser igual a i, pero ahora pues vamos a ver qué pasa, porque tenemos que multiplicar 2 coseno de v por 3u coseno de v, entonces nos va a quedar, no, no es eso, ¿verdad? No es eso. Tengo que tachar este reglón y esta columna, entonces nos queda 3 seno de v. Hacemos este renglón, esta columna, entonces 3 seno de v por esto es ese 0, y nos queda menos 6 u cuadrado coseno de v. ¿Así? Menos 6 u cuadrado. Hay que tener mucho cuidado con esto. U cuadrado coseno de este v. Hoy sí. Este con este, entonces esto se hace 0. Ahora aquí 3 por 2, 6, u por v su cuadrado y coseno de v. Ahí estamos. Luego ponemos menos j y colocamos aquí, tachamos el reglón primero y la segunda columna, entonces nos queda esta diagonal 0, y nos va a quedar menos 4 u cuadrado seno de v. Siempre es bueno repasar, ¿verdad? Para estar seguros de lo que está pasando.
Simplificamos, echamos aquí, echamos acá. Va a quedar entonces menos 4u cuadrado seno de v, pero como la diagonal hacia arriba es menos, se convierte en más, pero la j tiene un signo negativo por su cofactor, entonces queda de esa forma. Y luego ponemos k, que va a multiplicar a 6u coseno cuadrado de v menos más 6u seno cuadrado. Si no hay ningún error, entonces ahí estamos con eso. Inge, Sí, ahí se puede simplificar K. sí. ¿Cómo se simplificaría? A eso íbamos. ¿Cómo se simplificaría? 6U, 6u, 6U. 6u, 6u, ¿verdad? Porque se saca factor común 6u y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces queda únicamente 6u. Entonces el vector normal, si lo arreglamos, ¿verdad? Nos va a quedar menos 6u cuadrado coseno de v en i menos 4u cuadrado menos así, u cuadrado seno de vj y nada más queda 6u en k. Y esos vectores entonces es el vector normal, ¿verdad? Pero el plano debe estar escrito, ya lo vimos, ¿verdad? En su forma más simple, que es como debe quedar el plano, debe quedar a x menos x sub 0 más b y menos y sub 0 más c de z menos z sub 0 igual a 0, entendiendo que, a, b y c son las componentes del vector normal en cualquier tema que estemos trabajando y a, b y c deben de ser números, ¿no? Deben de ser números. Porque el plano tiene que quedar en forma 3x más 2y menos 5k igual 0 o 20x menos más 40y menos 70z igual a 40, ¿verdad? Tienen que ser números. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que el vector normal, esta que es menos 6u cuadrado coseno de vi corresponde a que debe ser un número, 4u cuadrado seno de v que corresponde a b debe ser un número y también 6u debe ser un número. Entonces, ¿cómo encontramos esos números? Si no encontramos el valor numérico de A, no lo podemos poner en la fórmula. Para encontrar el plano, si no encontramos el valor numérico de B, tampoco y tampoco. Entonces,
tenemos que tener una estrategia que nos permita encontrar esos valores, ¿verdad? Y la única información que nos dan es esa, es esta. Y como repito, ahora ni aparece en los textos la ecuación del plano. No aparece esta ecuación porque se supone que ya la debemos de saber. ¿Qué va a suceder? La coordenada donde nos indican que debe de pasar el plano en forma tangencial. Recordemos que estos planos pasan en forma tangencial a ese punto y nos sirve para estructurar la ecuación del plano, el vector normal. Entonces el vector normal es normal tanto a la superficie, en este caso superficie paramétrica, como al ¿cómo se llama? Como al plano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la seña? La seña es que en la coordenada 0, 6, 4, que es donde pasa el vector en forma normal, normal al plano y normal a la superficie, debemos de hacer una relación, ¿no? Entonces 0 va a coincidir o lo tenemos que relacionar con y porque es lo que equivale a x. 6 lo tenemos que relacionar con j o es lo que pasa en y 4 lo tenemos que relacionar con k porque es lo que pasa en z. Y lo más fácil, o sea, tenemos que hacer tres ecuaciones, ¿verdad? Tenemos que hacer tres ecuaciones relacionando entonces menos 6u cuadrado o seno de v, eso debe ser 0, luego menos 4u cuadrado seno de v, eso debe estar relacionado con 6 y 6u debe estar relacionado con 4. Porque esta parte primera es x, esta parte de en medio es y la última parte es z. Entonces, esto nos lleva a que en la última ecuación u toma un valor de 4. U toma un valor de u toma un valor de 4. U toma un valor de ¿cuánto? Sí, 2 tercios. ustedes, ajá. Solo déjenme ver una cosa. Sí, voy a ver qué cosa. Sencilla.
Ya, me perdí por un segundo. Sí, me perdí por un segundo. Ya, ya está. Bueno, la clave entonces es la siguiente. La clave es la siguiente. Como mencioné, ¿verdad? Necesitamos valores numéricos para las componentes del vector normal. Y nos dicen que la coordenada debe de pasar, o el plano debe de pasar en 0, 6 y 4, x, y, z, ¿verdad? Y entonces vamos a relacionar este 0, 6, 4 no en la normal, sino que la vamos a relacionar en el plano, en la superficie, ¿cómo se llama? En la superficie. Entonces en la superficie que es esto, tenemos 2u seno de vi más 3 seno de vj más u cuadrado k. Entonces esas coordenadas que están ahí, las vamos a relacionar con cada una de sus componentes. Quiere decir que las ecuaciones serían 2u coseno de v 2u coseno de v, lo tenemos que relacionar con 0, 3 seno de v, lo tenemos que relacionar con 6, y entonces u cuadrado lo relacionamos con 4. Y resolvemos esas tres ecuaciones. Entonces de la última podemos ver que u tiene que ser 2. Y cuando entonces ese 2 lo sustituimos acá, entonces va a quedar 2 por 2 coseno de v
es igual a 0. Y 3 seno de v tiene que ser igual a 6. O 4 coseno de esto v es igual a 0. Y 3 seno de v es igual a 6. Entonces, ¿cuánto tiene que ser entonces el ángulo v para que estas dos ecuaciones se resuelvan? Podríamos hacer el seno inverso de 2. Ahorita lo veo. ¿Tiene inverso de? Seno inverso de 2, refiriéndonos a la ecuación de J. La ecuación de j es 3 seno de v es igual a 6. ¿No? Bueno, es igual a 6. El inverso de... Puse 6. Aquí era, o sea, no está j. 3, aquí me faltó el v. Aquí me faltó una cosita importante. Sí. Aquí me faltó. Por eso no sale. Aquí me faltó. 1.57. Sí, Vale. solo que aquí me faltó 3u. Aquí es 3u. Aquí es 3 por 2. Entonces aquí es 6. Entonces seno inverso de 1. Coseno inverso de 1 es. Coseno inverso de 1. Seno inverso de 1. 90 grados. Y eso es pi medios. ¿O no? Y entonces el coseno de 90 también es 0. Entonces aquí también el v tiene que ser igual a pi medios eh, para que se mantenga la ecuación, ¿verdad? Entonces el v es pi medios y nos da que esta ecuación es 0. En esta primera ecuación nos da que esto es 0 y en esta segunda ecuación nos da que es 6. Ya que tenemos todos esos datos, entonces lo colocamos en el vector normal. Entonces el vector normal es menos 6 u, dijimos, o de esto encontramos que es 2 al cuadrado
Perdonen que se me desconectó el internet. No sé qué pasa con esta cosa. Bueno, creo que se acabó el tiempo. Vamos a dejar pendiente este ejercicio, falta un poquitito y agradezco que se quedaron esperando. Terminemos acá, lo vamos a, si quieren lo siguen haciendo, terminan el problema, lo vamos a hacer otra vez el lunes, vamos a continuar con esto y vamos a ver entonces que podemos ver en el graficador, en el GeoGebra, la superficie paramétrica, la coordenada del plano. Entonces, este viernes pues ahí no hay clase, tenemos descanso por el 1 de noviembre, entonces espero que coman un rico fiambre y pasen feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Feliz día. Felicidades.